2, 3. ¡Hola! Hola hermanos, somos la familia Campos Aravena y les queremos dar la bienvenida a esta reunión. Estamos aquí con mi mamá. Hola hermanas, es una alegría poder estar con la familia, ahora ya poder compartir con ellos y saludarles desde aquí y desear que pronto nos podamos ver y abrazarnos como antes. Sí, estamos súper contentos de poder saludarles. Sabemos que por toda la pandemia no nos podemos juntar y todo, pero ya creemos que Dios mediante pronto ya nos podamos reunir todos los ministerios, los niños, los juveniles, los jóvenes, los matrimonios, que ahora también empezamos las reuniones virtuales. Y bueno, ahí esperando que el Señor pueda abrir la puerta pronto. Así es que mientras les queremos dar la bienvenida y compartir un texto que siempre nos ayuda a recordar lo que somos y el por qué estamos aquí. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si el Señor no ha querido que nos estemos juntando físicamente, mientras podemos aprovechar igual, de todas maneras, de ser luz a todo nuestro entorno. Así que, qué bendición que puedan compartir hoy día juntos esta reunión virtual, pero que también la puedan compartir con sus familias. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos y, como dice la Connie, hasta la próxima. Adiós. En él está, mis caminos son protegidos, en él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser, me librará de las cazador, él es mi escudo y mi salvación, en él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Sus alas me cubrirán, mi esperanza en él está, mis caminos son protegidos, en él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser,
Dios de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria. Servidle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributan darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconoced su grandeza, con alegría cantar, con alegría cantar, de su poder y su gloria, de su poder y su gloria. Servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributan darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributan darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible
Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Hola a todos. Queremos usar este espacio para recordarles algunas cosas importantes. Primero, no se olviden de que todo el funcionamiento de nuestra iglesia está llevándose a cabo de manera online o remota. Eso incluye los diezmos y ofrendas de toda índole. En pantalla se están mostrando los códigos que estamos usando para que el tesorero sepa claramente de qué se trata la transferencia electrónica. Por ejemplo, si usted está ofrendando 1,000 pesos para misiones, su ofrenda debe terminar con el número 3, es decir, 1,003 pesos, pues ese es el código correspondiente al ítem misiones. Diezmar y ofrendar son prácticas que tenemos los miembros de la iglesia, por lo que si tú no participas con nosotros o no entiendes de qué se trata, no te preocupes, esto es principalmente para nuestro funcionamiento interno. Segundo, tenemos muchas actividades en la semana, te animamos a participar de todas las que puedas. Lunes y viernes, los jóvenes de nuestra iglesia se reúnen todos los días lunes y viernes a través de la plataforma Zoom para estudiar la Biblia, cantar alabanzas, orar y pasar un buen momento juntos. Es un excelente tiempo de ánimo y crecimiento para los jóvenes, así que si conoces a alguno que no esté participando, invítalo. Martes. Tenemos 2 actividades los martes. A las 5 de la tarde se reúnen a través de Google Meet los juveniles de nuestra iglesia. Todo lo que necesitan es tener un cuaderno, lápiz, su Biblia y muchas ganas de pasarlo bien. Allí estudian, juegan y tienen un hermoso tiempo de crecimiento juntos. En la noche, a las 20:30 horas, tenemos nuestra escuela bíblica Conociendo al Dios Vivo. Este es un tiempo para estudiar de manera profunda algunos temas bíblicos fundamentales. Recomendamos estar preparados con la Biblia, cuaderno y lápiz.
tenemos un gran equipo de maestros que se han preparado mucho para esto. Además, en la descripción de ese video habrá un link en donde puedes enviar todas las preguntas que tengas sobre ese tema. Los días miércoles tenemos el podcast, un estudio de audio donde nuestro pastor nos ha estado guiando a través del libro de Santiago. Puedes buscarnos en la plataforma Spotify o bien en nuestra página web. Los días jueves están reservados para nuestra reunión de oración. La cita es a las 8:30 de la noche. Aquí nos reunimos para alabar, estudiar la Biblia, pero sobre todo a orar unos por otros. Es un momento muy especial porque todos estamos orando al mismo tiempo en nuestros hogares y ya hemos visto cómo esto nos ha impactado muy positivamente en nuestra iglesia. Y bueno, el domingo tenemos nuestro culto a las 11 a.m. y luego nuestra cita por Google Meet, tiempo que usamos para vernos en vivo, saludarnos, orar, reírnos un rato, contarnos las últimas noticias y disfrutar de ese amor tan especial que nos une. No te lo pierdas. Tercero, todas estas actividades y otras más, como las reuniones mensuales de mujeres, se avisan y difunden a través de nuestras redes sociales. Te animamos a seguirnos en todas ellas para que no te pierdas de nada. Además, allí encontrarás palabras de aliento, versículos bíblicos y otras sorpresas para animarnos y edificarnos en todo tiempo. Finalmente, si tú nos estás visitando, no queremos que te vayas sin poder conocerte y orar por ti. Para eso, te pedimos que llenes el formulario que está en la descripción del video. Si bien nos estamos conectando a través de internet, nuestro objetivo es ser familia, así que nos importa saber quién eres y cómo podemos servirte. ¡Nos vemos! Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan. Bienvenidos a IBBC Kids. ¿Sabías que todas las personas sabemos algunas cosas sin que nadie nos haya enseñado? Por ejemplo, cuando naciste y eras un bebé, nadie te enseñó a respirar o a tomar leche. Son cosas que vienen dadas por Dios de forma natural. Y dentro de esas cosas que sabemos está el reconocer cuando algo está bien o algo está mal. Todos sabemos que si una persona adulta le pega sin motivo a un niño pequeño, eso está mal. También sabemos que decir mentiras está muy mal. O por ejemplo, si te encuentras una billetera en la calle, debes devolverla y eso estaría bien. Nadie nos enseñó estas cosas, pero aún así las sabemos. En el libro de Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo dice que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y da testimonio a nuestra conciencia. Además, como hemos visto en el libro de Proverbios, Dios nos enseña a hacer el bien con sabiduría. Esto quiere decir que no hacemos el bien para sobresalir, sino que lo haremos para agradar a Dios, es decir, por amor a Dios y al prójimo. Dios quiere que le obedezcamos no solo para hacer el bien y ser sabios, sino que al hacer su voluntad haremos también lo que la Biblia llama justicia. Y la justicia es lo que Dios dice que es justo, por eso debemos obedecerle a Él. Proverbios 11:5 dice: la justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. ¿Te has dado cuenta de que no es tan fácil cumplir todas las cosas que Dios pide? Todos hemos sido desobedientes. Todos hemos dicho mentiras o pensado mal de alguien alguna vez. Es por esto que no somos justos delante de Dios. Y Dios es un juez justo, por lo tanto, Él juzgará a todas las personas. Y como todos hemos pecado, necesitamos que alguien nos ayude. Dice la Biblia que nadie es justo, por lo tanto, merecemos un castigo. Sin embargo, Dios, al ser bueno, hizo que el único justo, Jesús, pagara por nosotros.
Proverbios 12:28 dice, en el camino de la justicia se halla la vida, por ese camino se evita la muerte. Y ya que nosotros hemos conocido a Jesús, debemos seguir sus pasos. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Le has pedido a Jesús que limpie tu corazón de las cosas malas que has hecho? Si no es así, hoy es un gran día para pedirle a Él que limpie tus pecados y te dé esa vida que solo en su justicia puedes encontrar. Nos vemos, hasta la próxima. Hola querida familia de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, ¿cómo están? Es un gusto saludarles desde acá, desde el otro lado del océano, desde Edimburgo, la capital de Escocia, en el Reino Unido. Para quienes no nos conocen, él es Matías, mi esposo, yo soy Melissa y aquí dentro está Magdalena. Esta semana supimos que es una niña, que está bien, que se está desarrollando con normalidad, así que estamos muy contentos. Este espacio de la reunión es para que algunos hermanos vayan compartiendo cosas, versículos, enseñanzas que el Señor nos haya entregado esta semana y que nos haya impactado de manera especial y que queramos compartir con ustedes. Hoy nosotros escogimos un versículo, pero lo vamos a ligar con una situación especial que nos pasó hace poquito. Estábamos nosotros hace unas 3-4 semanas atrás viviendo en nuestro departamento de Edimburgo, un departamento muy antiguo en un edificio con más de 200 años, en el último piso, y resulta que en pleno verano escocés hubo una tormenta eléctrica masiva, muy grande, con mucha lluvia, y estábamos nosotros disfrutando de hecho de esa tormenta, de los ruidos, las luces, cuando de repente escuchamos ruido en la cocina y lo que teníamos era una masiva gotera. De hecho era casi como una cascada de agua cayendo en la cocina, se nos inundó todo, se nos rompió el techo y en ese momento la verdad es que pensábamos y decíamos, Señor, ¿por qué nos mandas esto en estos momentos? Yo digo, Meli va a sufrir, Magdalena se va a asustar y oramos, no hicimos más que orar y pedirle al Señor dirección. Y bueno, la historia corta es que gracias a eso que pasó en nuestro techo, la gente de la universidad nos permitió cambiarnos sin costo a otro departamento un poco más moderno, más amplio, donde estamos mucho más cómodos y donde de hecho tenemos una habitación extra para recibir a Magdalena y ya se la estamos preparando. Y en realidad con esa situación lo único que pudimos ver fue la mano del Señor obrando llena de gracia y llena de misericordia en nuestras vidas. El versículo que queremos leer y compartir con ustedes está en el libro de Salmos, en el capítulo 138, versículo 8. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Creemos nosotros que el Señor es un Dios soberano y que por ser soberano Él está en control absoluto de las cosas. Y nosotros como seres humanos a veces creemos que tenemos el control de las cosas. Cuando empezamos a dominar lo que hacemos en nuestro trabajo o a veces cuando creemos que tenemos controladas las situaciones de nuestra vida. Sin embargo, ese grado de control que nosotros tenemos no es soberanía como la del Señor. El Señor está al tanto de cada detalle. Y no solo eso, sino que además en toda situación el Señor está activamente cumpliendo su propósito en nosotros. Y su propósito es formarnos como su pueblo, formar la imagen de Cristo, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor está haciendo en todo momento. Así que hermano, si usted está viviendo una situación extraña de dificultad económica o una enfermedad o quizás incertidumbre, problemas de salud mental, se siente depresivo, está cansado o simplemente tiene mucho que hacer o quizás está muy contento y está disfrutando alguna situación buena, hermano, hermana, nuestra invitación para ustedes es ver en todas esas situaciones y a lo largo de toda su vida que el Señor está soberanamente cumpliendo su propósito en usted. A Él nada se le va del control. Y de hecho dice el versículo que el Señor no desampara la obra de sus manos. Así que hoy queremos invitarles a tener esa misma reflexión que nosotros hemos tenido durante este último tiempo, que el Señor es supremamente soberano y que Él no desampara la obra de sus manos. Y por eso el Señor está cumpliendo su propósito
en nosotros. Y eso lo está haciendo en todo tiempo santificándonos y formando la imagen de su Hijo Cristo en nuestras vidas. Así que queríamos compartir eso con ustedes. Que el Señor les bendiga, les amamos con todo el corazón y nos sentimos un poquito cerca de ustedes con la tecnología. Así que les mandamos un gran abrazo a la distancia. Chao, chao. Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Sean ustedes muy bienvenidos a otro culto dominical. Y como ustedes saben, hemos estado estudiando la epístola a los Filipenses durante ya bastante tiempo, los últimos meses. Y el día de hoy continuaremos con el capítulo 3 de la epístola a los Filipenses. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo es que Pablo se presenta como un ejemplo para advertir a los filipenses los problemas que hay exteriormente de la iglesia. Y cómo específicamente Pablo se enfoca en los judaizantes, quienes estaban diciendo que podían ser salvos aquellos que no provenían del pueblo de Israel, los gentiles, sin embargo tenían que guardar la ley de Moisés. Y como entrada, para poder cumplir la ley de Moisés, tenían que circuncidarse. Es así que Pablo va a decir, no, la verdadera circuncisión somos el pueblo espiritual de Dios y tenemos características. Un pueblo espiritual, la verdadera circuncisión, lo que hace es adorar a Dios en espíritu, se van a gloriar en Jesucristo y no van a confiar en la carne. Así que esta semana lo que vamos a ver es cómo Pablo nos va a animar a vivir para Cristo. Y para eso va a continuar mostrando su testimonio, pero esta vez desde el punto de vista del cambio radical que sufrió, pues él era parte de los judaizantes. Así que nos va a decir cómo tenemos que vivir nuestra nueva vida en Cristo y vivirla para Cristo. Ya hemos visto que durante el capítulo 2 Pablo presentó al Señor Jesucristo como nuestro mayor ejemplo a seguir. Él era nuestro ejemplo supremo. Y luego, para ver que los hijos de Dios, aquellos que hemos sido salvos por gracia, podemos imitar a Cristo, que esta es la meta, llegar a ser semejantes a Él, es que Pablo presenta a Epafrodito y a Timoteo. Y es ahora, en el capítulo 3, que Pablo se presenta a sí mismo como un fiel siervo de Dios de la verdadera circuncisión, y no de la falsa circuncisión, que son aquellos que confían en la carne. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando los versículos 4 al 11 del capítulo 3 de Filipenses. Y le pido que me puedan acompañar en la lectura. Versículo 4 del capítulo 3 dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Porque Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Me acompaña en oración? Señor, queremos entregarte este tiempo. Queremos darte gracias porque sabemos que tú eres un Dios poderoso. Hemos estado estudiando no tan solo los domingos, sino también los martes en la escuela bíblica, tus atributos. Y cómo es que tú eres un Dios formidable, un Dios omnipotente, omnipresente, un Dios de misericordia, de amor. Y no tenemos mayor ejemplo de todos tus atributos y de tus características que la encarnación misma de tu Hijo. Y no tan solo tenemos esta posibilidad y este privilegio de verte encarnado, de verte entre nosotros, aquel Emmanuel, Dios entre nosotros, sino que tú nos has dado la esperanza de llegar a ser como Él. Nos has dado la bendición de ser morada de tu Espíritu. Y nos has dado, Señor, esta salvación tan grande que costó la vida de tu Hijo. Señor, queremos darte gracias y queremos pedirte que por favor tú sigas confrontándonos con tu palabra. Queremos seguir conociéndote, queremos realmente ser tu pueblo
sabemos que somos tu pueblo, pero queremos vivir dignamente. Queremos adorarte en espíritu. Queremos glorificarnos en Cristo y no queremos confiar en la carne. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú seas mostrándonos, iluminando nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo para entender lo que tú nos quieres decir. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y pedimos tu guía en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una de las cosas que vamos a ver hoy día es el ejemplo de Pablo. Y vamos a comenzar viendo el ejemplo de Pablo en su vida pasada, cuando él pertenecía al grupo de los judaizantes. Y Pablo, como les decía, comienza haciendo este contraste de su vida pasada, de cuando él pertenecía a esta falsa circuncisión que él dice en el versículo 3, y cómo es que ahora cambia cuando es parte de la verdadera circuncisión, que tiene que ver con esta circuncisión espiritual del corazón, como vimos la semana pasada, según Romanos capítulo 2. Y es por eso que vamos a comenzar viendo este ejemplo de Pablo. Miren lo que dice del versículo 4 al 6. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Y Pablo va a enfatizar su persona. Va a comenzar diciendo, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. ¿Y por qué comienza así? Porque el testimonio que él va a dar tiene que ver netamente con su vida, con su tiempo en el judaísmo, cómo es que él vivía dentro de aquella circuncisión falsa que él dice. Y cómo es que él vivía dentro de este movimiento que estaba atacando a la iglesia en el primer siglo. Aquellos que estaban diciendo, sí, está bien, puedes ser salvo, pero tienes que guardar la ley de Moisés. Puedes ser salvo por gracia, pero tienes que circuncidarte. Y este era el movimiento que estaba constantemente atacando a la iglesia. Y Pablo dice, yo mismo puedo jactarme de eso, pero si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Yo viví en el judaísmo, yo tengo muchos más motivos para confiar. Y Pablo ha vivido como judaizante, él ha visto cómo es que aquellos ritos y costumbres judías se usaban para mostrar un valor y para decir, si tú cumples todo esto, puedes ser salvo. Si tú sigues los ritos de la ley mosaica, puedes ser salvo. Ellos dicen, está bien, Dios quiere salvar a los gentiles, pero tienen que seguir guardando el pacto mosaico, tienen que seguir bajo la ordenanza del antiguo pacto, tienen que circuncidarse. Así que Pablo va a responder estos argumentos a aquellos que están atacando a los filipenses para que se circunciden, para que guarden el pacto de Moisés, y les va a decir, realmente, si quieren cumplir los mandamientos de Dios, del antiguo pacto, para salvarse, yo les voy a mostrar entonces cómo es que se vive de acuerdo a la fidelidad del antiguo pacto. Yo les voy a mostrar que si por obras se trata la salvación, entre todos los que están acá, yo me merecería la salvación, dice Pablo, porque yo viví y viví rectamente dentro del judaísmo. Así que lo que va a hacer Pablo es presentar 7 argumentos, 7 privilegios que él tenía, con los cuales él podía decir, realmente si la salvación es por obra, yo me la gano. Dios me la tiene que dar, porque así yo viví. Y va a hablar de 4 privilegios que él tenía desde nacimiento y 3 privilegios que se ganó por mérito personal. Si la salvación fuese por obras. Si realmente los judaizantes tienen razón. Y la salvación, bueno, es por gracia, pero se mantiene con la ley de Moisés. Si es que en algún caso pudiésemos perder la salvación. Y Pablo comienza con estos 4 privilegios de nacimiento y dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y comienza con esto, circuncidado al 8º día. Y ya hemos dicho que el rito de la circuncisión era muy importante para el judaísmo. Era la señal de entrada al pacto. Era mostrar que era parte del pueblo escogido de Dios, Israel. Era decir, soy descendiente de Abraham. Pero Pablo añade una característica muy importante. Él dice, soy circuncidado, pero al 8º día.
Y esto es muy significativo, porque cuando Dios entregó la señal del pacto a Israel, como vimos la semana pasada, cuando le dio esta señal a Abraham, en el capítulo 17 de Génesis, Él dice, todo varón recién nacido será circuncidado al 8º día. Tienen que mostrar que son parte del pueblo desde el comienzo. Toman esta señal para ser parte de la nación de Israel. Es un simbolismo para decir somos parte del pacto. Pero la pregunta es, si el ingreso al pacto de Dios depende de ser circuncidado, entonces ¿por qué tenían que continuar los sacrificios? Si ser circuncidado al 8º día me permitía entrar al pacto y permanecer en él, ¿por qué entonces yo necesitaba continuar haciendo sacrificios por expiación de mis pecados? ¿Por qué? Porque solamente era una señal física. Porque solamente me permitía mostrar físicamente que estaba cumpliendo un rito, pero eternamente no tenía valor. Necesitaba seguir cumpliendo las leyes para mantenerme dentro del pacto. Y esto es muy interesante que lo diga, porque muchos de los judaizantes del primer siglo eran prosélitos. Y un prosélito era un gentil que se hacía judío por medio de la circuncisión. Entonces Pablo está diciendo, miren, muchos de ustedes se circuncidaron ya adultos. Yo lo hice al 8º día, como corresponde, como se debería haber hecho por nacimiento. Yo nací dentro del pacto. Y Pablo nos dice, ¿sabes qué? Realmente esta señal no tiene valor en Cristo. Y mire cómo lo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Así que, si alguien quiere jactarse de que la circuncisión tiene valor en el nuevo pacto, realmente les puedo decir que en Cristo esto no tiene valor. Aun cuando yo soy circuncidado al 8º día. Y no tan solo eso, sino que soy del linaje de Israel. Yo no soy un prosélito que vino y se hizo un judaizante, sino que yo fui circuncidado al 8º día. ¿Por qué? Porque soy del linaje de Israel. Soy descendiente directo de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, de aquellos a quien Dios les dio las promesas de que iban a heredar las naciones y de que iban a tener esta señal como cumplimiento de estas promesas, la circuncisión. Yo soy, dice Pablo, descendiente directo. Yo realmente soy del linaje de Israel y por eso es que puedo ser circuncidado al 8º día. Yo no soy como cualquier otro que dice ser judío. Es más, si los filipenses hoy día se hicieran judaizantes, ni aún así podrían tener lo que yo ya tengo por nacimiento. Y si la salvación depende de las obras, entonces ustedes ya quedan atrás. Yo voy ganando, dice Pablo. Yo llevo la delantera. Y no tan solo que soy Israel de nacimiento, sino que pertenezco a la tribu de Benjamín. Y esto es muy interesante, Pablo, porque tiene que nombrar como distintivo israelí a la tribu de Benjamín. Y hay 4 motivos principalmente. Primero, Benjamín, de los 12 hijos de Jacob, Benjamín fue el único hijo que nació en la tierra prometida. El único. Miren lo que dice Génesis capítulo 35. Génesis 35. Versículos 16 al 20. Y acá está relatando la muerte de Raquel. Versículo 16. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Benjamín nació en Galilea. Nació en Belén. Benjamín es el único de los 12 hijos, de los 12 patriarcas, de las 12 tribus de Israel, que nació en Canaán.
Él puede decir no tan solo yo vengo del linaje de Israel, sino que soy descendiente del único hijo de Isaac que nació en la tierra prometida. Y no tan solo eso, sino que Benjamín, junto con José, fueron los únicos 2 hijos de Raquel, quien fue la esposa amada de Israel. Raquel fue la esposa amada de Jacob. Y José y Benjamín fueron los únicos 2 hijos que ella tuvo. Y eso le da otro privilegio. Además, cuando sucede la ruptura de la nación de Israel por manos del hijo de Salomón, Roboam, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín fueron los únicos que ayudaron a restituir el reino de Israel. Cuando el reino es dividido por el hijo de Salomón, por Roboam y Joroboam, lo que sucede es que la tribu de Judá y de Benjamín fueron los únicos fieles que dijeron vamos a restituir el templo. Y usted puede encontrar eso en Primera de Reyes capítulo 12, versículo 20, 21 para ser más exactos. Además, no tan solo fue en el momento de la ruptura del reino, sino que después de la cautividad de Israel, nuevamente Judá y Benjamín fueron quienes comenzaron la restauración de la nación de Israel. Entonces Pablo está diciendo, si hay una tribu que realmente ha estado en los momentos difíciles de la nación de Israel, quienes han sido fieles al pacto, son los de Benjamín. Y yo soy de la tribu de Benjamín. O sea, no hay un judío más fiel que yo, dice Pablo. No hay un judío más fiel que los que son de la tribu a la que yo pertenezco. Y Pablo está diciendo, ¿ustedes pueden decir eso? Si los filipenses se hacen judíos, ¿qué ganan? ¿Cuál es el fin? No tan solo soy del linaje de Israel, no tan solo soy circuncidado al 8º día, no tan solo pertenezco a la tribu de Benjamín, sino que también soy hebreo de hebreos. Con todo esto que le estoy diciendo, con todos estos privilegios que tengo de nacimiento, puedo decir que soy hebreo de hebreos. Y si Dios prometió algo a alguien, fue a los hebreos. Y yo soy de pura cepa. Yo merezco la salvación. Pablo les está diciendo algo como esto, si lo pudieran parafrasear. Dice, yo soy hebreo de hebreos, soy un verdadero israelita, mis padres son hebreos, soy del linaje del único hijo de Israel, nacido en la tierra prometida junto a José, los únicos hijos de Raquel, de la esposa amada de Israel. Además, de mi linaje ha sido la tribu más activa en reconstruir y mantener los ritos religiosos de la nación en los momentos más difíciles, cuando se divide Israel y cuando regresa del cautiverio. Además, soy circuncidado al 8º día. Entonces, si todo esto es mérito para ser salvo, yo puedo asegurar que Dios me va a salvar. Pero ustedes sigan esforzándose. Pero yo me puedo jactar. Es algo más o menos así lo que les quiere decir Pablo. Y una vez que presenta estos 4 privilegios por nacimiento, Pablo va a mostrar 3 privilegios que él tiene por mérito propio, por haber vivido rectamente dentro del judaísmo. Y mire cómo lo dice el versículo 5 y 6 del capítulo 3 de Filipenses. Filipenses 3, 5 al 6 dice, no tan solo eso, dice, circuncidado al 8º día, de la linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y comienza aquí con sus 3 privilegios que él ganó. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y Pablo dice, si vamos a hablar del judaísmo, sabemos que los que sobresalen son los fariseos. Y en cuanto a la ley, yo era fariseo. Yo conocía la Escritura, yo conocía el Antiguo Testamento muy bien, perfectamente la conocía. Y ser fariseo en sí mismo realmente no era algo malo. De hecho, no todos los fariseos en el Nuevo Testamento son presentados como hipócritas. Tenemos el caso de Nicodemo y de José de Arimatea. Ellos son ejemplos de fariseos que buscaban el reino de Dios de forma sincera. El problema de los fariseos comenzaba cuando anteponían o sobreponían sus propios ritos religiosos, sus propias normas, su propia moralidad, por sobre la ley de Dios. Lo que yo digo, mi forma de vivir, es mucho más santa que la ley de Dios. Y es por eso que Jesucristo los confronta.
Y Jesús le está diciendo en Mateo 23, mire lo que dice Mateo 23 del 1 al 7, cómo es que Jesús los confronta. Dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no os hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacteras y alargan los flecos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos de la sinagoga, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí, o maestro. Jesús los acusó de hipocresía. Y lo que ellos querían hacer, el problema de los fariseos fue decir, miren, la ley está bien, pero yo les voy a poner más ritos y más leyes para que seamos más santos, porque llegar a la santidad con esta ley no alcanza. Y es más, les voy a poner cargas que ni siquiera nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que crean que nosotros somos mejores que ustedes y nos alaben, y nos pongan en los lugares superiores. Eso es hipocresía. Así que Pablo dice, si se trata de ser fariseo, que realmente no tiene valor, pero si se trata de ser fariseo, yo les voy a decir cómo yo viví como fariseo. No fui hipócrita, busqué sinceramente el reino de Dios. Mire Hechos 23:6, porque Pablo no tan solo fue fariseo, sino que fue hijo de fariseo. Dice Hechos 23:6, dice, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, dice Pablo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Pablo no tan solo era fariseo, sino que fue criado por fariseos, sus padres eran fariseos. Y como fariseo, no tan solo fue uno del resto, sino que era superior a muchos de ellos. Mire Hechos 26:5, mientras está testificando Pablo al rey Agripa, dice lo siguiente, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, los judíos, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Los mismos fariseos lo reconocían a Pablo. Y Pablo está reconociendo que el judaísmo llegó a ser una secta. Pero mire, Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 14. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, dice Pablo. Viví en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por tradiciones de mis antepasados. Pablo realmente era un fariseo destacado. Llegó a perseguir a la iglesia para destruirla. Así que Pablo está diciendo, si se trata de ser fariseo en cuanto a la ley, yo sí, fui un fariseo. Y no fui cualquier fariseo, sino que fui uno destacado. Así que ustedes que recién están en el judaísmo, tienen mucho que aprender todavía. Si se trata de la salvación por obras, sigan esforzándose, porque no llegan a donde yo estoy. Y de todos los que están acá, yo sí gano la salvación. Y continúa Pablo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ya acabamos de leer este testimonio de Pablo. Pero es mucho más potente en su conversación con el rey Agripa. Y mire, continuemos leyendo Hechos 26 del 9 al 11. Dice Pablo, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Cuando él vivía como judío, quería hacer males a la iglesia. Quería hacer males a los cristianos, a Jesús. Versículo 10. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y locamente enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Si realmente ser un fariseo o un judaizante fiel y celoso aportaba en algo a la salvación, Pablo tenía ganado el reino de Dios. Pablo le está diciendo, si ustedes piensan que están hostigando a la iglesia, que realmente son buenos fariseos y son celosos, sepan que yo fui más. Yo daba mi consentimiento para que los mataran. Yo los impulsaba a blasfemar. No les decía pueden ser salvos y cumplan la ley, sino que los obligaba a blasfemar, a negar a Cristo y ser realmente un judío, un fariseo,
un judaizante para alcanzar la salvación. Y Pablo continúa. En versículo 6 dice, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. O sea, no tan solo es que era fariseo, no tan solo es que era perseguidor de la iglesia, sino que con mis méritos también fui hallado irreprensible en cuanto a la ley mosaica. Pablo era tan estricto en cumplir la ley del Antiguo Testamento que llegó a ser reconocido como un hombre irreprensible. Esto quiere decir que nadie podía acusar su conducta dentro del judaísmo. Y es por eso que también aventajaba a muchos. Y entonces la pregunta para quienes estaban acusando e instigando a los filipenses era, ¿pueden ustedes decir lo mismo en cuanto a la forma en que viven delante de la ley? ¿Realmente son irreprensibles delante de la ley? Porque yo sí lo era. O sea, si quieren decir que tienen que ser judíos, a mí no me vienen con cuentos. Yo viví irreprensible. Así que si quieren decir que tienen que ser judaizantes, que tienen que ser judíos para ser salvos, seguir cumpliendo la ley de Moisés, muéstrenmelo. Porque yo fui irreprensible y la gente me conocía como un judío irreprensible. Y estos judaizantes, que muchos de ellos venían de trasfondo gentil, podían exigirle con autoridad a Pablo y a los filipenses que se hicieran judíos. No podían. No podían. Así que Pablo deja en evidencia a los judaizantes y lo que está diciendo es, realmente ustedes no quieren que los filipenses sigan los ritos del Antiguo Testamento. Lo que ustedes quieren son más seguidores para que los alaben. En nuestro tiempo sería, ustedes lo que más quieren no es mostrar su santidad, sino que quieren más seguidores y quieren más likes en todo lo que suben a las redes sociales. A ellos no les interesaba crecer en santidad. A ellos les interesaba crecer en orgullo y en ego. Y decir, mira Señor, merezco la salvación. Tú me la debes. Y Pablo está diciendo, no es así. Todo esto no tiene valor. Y la pregunta para nosotros hoy día es, ¿qué cosas nos enorgullecen a tal modo de decir, Dios me debe la salvación? ¿Que posteo constantemente en Facebook o en Instagram fotos, versículos? ¿Que tengo muchos seguidores, que tengo muchos likes? ¿Que soy responsable y tengo responsabilidades dentro de la iglesia? ¿Mi trabajo me está apartando? ¿Me dice que Dios me debe la salvación? ¿Mi conocimiento bíblico? ¿Mis estudios teológicos? ¿Mi manera de actuar? Etcétera. Hay un montón de cosas que de repente nos hacen pensar que Dios nos debe a nosotros. Y usted dice, no, nunca he dicho que Dios me debe o me tiene que dar la salvación, yo creo que es por gracia. Bueno, puede ser así, pero ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy fiel seguidor tuyo. Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo voy todos los domingos a la iglesia. Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo aquí, si yo allá. Y seguimos exigiendo. Y sin darnos cuenta, seguimos teniendo este espíritu de fariseos. Seguimos pensando que podemos aportar algo a Dios. Cuando Dios, que nos da la salvación, que nos da la santidad, que nos da el crecimiento y que nos mantiene dentro de su pacto. Así que Pablo dice, ¿saben qué? La justicia no tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Yo fui irreprensible en cuanto a la justicia de la ley, pero siempre me tuve que mantener mirando. Si pecaba aquí, tenía que ir a hacer este sacrificio. Si pecaba allá, tenía que ir a hacer este ritual. Y realmente en Cristo esto no vale nada. No sirve. Y Pablo mira su pasado y dice, todo esto que era ganancia, cuando miro mi presente, realmente llega a ser basura. Y es lo que Pablo va a decir en los versículos que siguen. Versículos 7 al 11. Donde Pablo no tan solo ahora va a enfocar su ejemplo en la vida pasada, sino que nos va a mostrar su ejemplo en la vida presente. Mire cómo dice el versículo 7 y el 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. A fin de ganar a Cristo. Y hasta el momento Pablo lo que ha hecho es enumerar sus privilegios, aquellos que fueron por nacimiento y aquellos que ganó como fariseo, por vivir dentro del judaísmo. Y todos ellos lo que hacían en Pablo era crecer su orgullo. Yo soy un buen fariseo. Yo merezco la salvación.
lo hacía arrogante. Sin embargo, día tras día era una angustia. Pablo luchaba constantemente por ser justificado, por ser santo delante de Dios, que cuando volviera el Mesías, cuando viniera el Mesías, poder encontrarse con Él sin pecado, con el sacrificio a tiempo, con los pecados expiados, que realmente no haya ningún pecado que se le haya olvidado. No hice este sacrificio por esto, no hice esto, cometí un pecado por error, hice acá. Pablo vivía en agonía. Él sabía que aún podía hacer todos los sacrificios, pero si había algo que según el libro de Hebreos, y Pablo sabe muy bien también, que los sacrificios no quitaban, era la conciencia de pecado. Porque la naturaleza de Adán, la naturaleza pecaminosa, continuaba morando en Pablo. Y él sabía que los sacrificios no eran suficientes. Por eso era tan estricto. Es así que Pablo corría por alcanzar la justicia de Dios y se dio cuenta que no la podía alcanzar. Quiero ser justo delante de Dios, sinceramente, pero no lo puedo hacer. ¿Cómo me va a hallar el Mesías cuando vuelva? Sin embargo, en camino a Damasco, cuando él va a perseguir a los creyentes, después de haber dado el consentimiento para matar a Esteban, Pablo tiene un encuentro radical con Cristo. Y Jesús, el Mesías, el que él esperaba, se le aparece directamente. Y después de este encuentro, Pablo tiene un cambio radical. Miren lo que dice Hechos 9, versículo 3. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no duda y sabe que es Dios. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, y estas son las palabras más fuertes que Pablo tiene que haber escuchado en su vida: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si escucho eso y me doy cuenta que he estado toda mi vida buscando destruir al Mesías, a quien esperaba, lo que yo esperaría es que me dijera: yo soy Jesús, a quien tú persigues, desde hoy estás muerto. He venido para matarte y para que desde hoy vayas condenado a un infierno eternamente. Pero eso no es lo que dice Dios. Cuando Dios se acerca, trae misericordia. Y dice el versículo 6, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y Dios le da una misión: llevar el evangelio a los gentiles. El judío más radical tiene que llevar el evangelio a los que perseguía. Y tiene un cambio 100%. No puedo seguir así. Este encuentro fue transformador directo. Transformó la vida de Pablo. Lo hizo apóstol a los gentiles. Así que el fariseo terminó convirtiéndose en un apóstol, en un enviado de aquel que perseguía, de Jesucristo. Y es con esta convicción que Pablo entonces dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo esto que yo hacía, que era estricto en cumplir, cuando me encontré con Cristo me di cuenta que jamás iba a alcanzar la justificación si no era por medio del Mesías, de Cristo. Así que Pablo es muy enfático en esta declaración. Todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Mi linaje, mi nacimiento, mi circuncisión, mi vida como fariseo, todo. Y Pablo está diciendo que todas estas cosas que en sí mismas tenían un valor. Si Dios siguió salvando a judíos, hasta el día de hoy sigue salvando a gente del pueblo de Israel, Dios no ha cerrado esa puerta. Sin embargo, ese pacto ya pasó. Ahora tiene que ver con la fe. Todo esto, para Pablo, se convirtió en pérdida. Porque lo que a él le importaba era realmente la justicia que venía por la fe. La justicia que venía por la fe. Cuando los logros de Pablo, cuando el orgullo religioso, cuando su orgullo nacionalista llegaron a ser su propia gloria, cuando él pensó que tenía la salvación ganada por sus méritos, aparece Jesucristo y le dice: no, eso no te vale. Lo que vale es que creas en mi nombre, que te arrepientas de tus pecados, y yo te voy a justificar por gracia. Y la palabra pérdida tiene un sentido muy especial, porque la palabra pérdida tiene el sentido de una pérdida legal, de una multa.
Y literalmente lo que Pablo hizo fue poner en una balanza lo que él hacía y lo que Cristo hizo, y dijo: realmente todo esto es pérdida. Legalmente no tengo nada que hacer delante de Dios, esto es basura, lo tiro y me quedo con la justicia de Cristo. Y hacia allá voy. Abandono mi vida, no la estimo y continúo mirando hacia Cristo. Así que para nosotros es igual. Que hayamos nacido en un lugar cristiano, que asistamos domingo a domingo a la iglesia, que tengamos estudios teológicos, que tengamos buenos logros, buena reputación en la iglesia, algún cargo, algún ministerio, etc. Si nosotros consideramos que estas cosas están ayudando a nuestra salvación, si pensamos que Dios me tiene que salvar por esto, porque yo soy fiel a Él, fiel, buscando mi justificación, Pablo dice: ¿sabe qué? Todo esto es pérdida. Porque lo único que tenemos que hacer es amar a Cristo. Y Él lo dice: todo lo estimé para pérdida. Dice: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. No hay nada más que tengo que hacer que amar a mi Señor. Dios no me pide nada más. El primer mandamiento y el segundo mandamiento es: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y toda la ley que yo buscaba se resume en el amor. Amar a Dios. Dios no me exige nada más que amarlo. Y porque lo amo, voy a querer pasar tiempo con Él. Porque lo amo, voy a querer estar con los hermanos, con lo que Él ama. Porque lo amo, voy a querer servirle. Porque lo amo, voy a querer vivir como Cristo. No para ganar la salvación. Así que el único que provee la salvación siempre, y el único que la ha provisto, es Jesús, el Mesías, el Cristo. Ya a Él tenemos que amar. Pablo nos dice: todo era bueno, pero mejor era Cristo. Todo esto era bueno, pero mejor era Cristo. Y el versículo 8 dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y Pablo tiene un solo objetivo en su vida. Después de este cambio que tuvo transformador en Hechos capítulo 9, después de que se encuentra cara a cara con el Mesías y que no lo condena, sino que lo salva, él dice: de aquí en adelante, todo es pérdida. Mi único objetivo es conocer a Cristo. Quiero conocerlo más y más y más. Y conocer a Cristo no es tan solo para salvarse, sino que también es para ahora vivir. Y Cristo nos dio una vida, una nueva vida, para vivirla como Él la vivió. Y tenemos que crecer en conocimiento, crecer conociendo a nuestro Señor íntimamente, no solamente intelectual. Conocer a Cristo no solamente sentarse a leer los evangelios, a leer la Biblia. Conocer a Cristo es sentarse y pedirle al Señor que me transforme a su vida, que cambie mi carácter, que mueva mi voluntad, que me perdone de mis pecados, que me ayude a crecer en santidad, pero que Él lo haga y que yo sea intencional en querer vivir como Cristo por las fuerzas del Espíritu Santo. Así que, ¿qué nos está estorbando a nosotros en la vida? ¿Qué nos está estorbando para conocer a Cristo? ¿Qué me está quitando más tiempo? ¿O a qué le estoy dando más tiempo que a Cristo? ¿Mi trabajo se ha vuelto un obstáculo? Si mi trabajo no me deja vivir para Cristo, siempre lo hemos dicho, hay una forma de crecer en santidad y es escoger lo bueno y lo mejor. Si mi trabajo está siendo un obstáculo, ¿no será tiempo de pensar en buscar otro? Si mis estudios me están estorbando, ¿no será tiempo de modificar mis horarios? ¿No será tiempo de organizarme y decir: tengo que hacer de tal hora esto para tener tiempo con mi Señor? Si mis amigos me están estorbando, ¿no será tiempo de cambiar de amistades? Si la música, la televisión, los videojuegos, etc. Pablo dice: todo esto es una pérdida. Es incomparable con el valor de conocer a Cristo. Y por conocer a Cristo, yo lo perdí todo. Yo lo perdí todo. Y eso es lo que Pablo nos dice. Y Pablo en esta nueva vida tuvo una convicción. Su esperanza era conocer a Cristo, pero su convicción era la justicia en Cristo, la salvación por fe. Y el versículo 9 al 11 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerla a Él, y lo repite, énfasis, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y este es el objetivo, la convicción de Pablo,
Fui justificado por Cristo. Alcancé lo que jamás iba a alcanzar por mis fuerzas. Lo alcancé en Cristo. Así que Pablo no quiere nada más con sus obras, no quiere nada más por su esfuerzo, porque el nuevo nacimiento y la regeneración ahora le permite estar en Cristo. Ser uno con Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo, y este es un privilegio. Estamos en Cristo porque hemos sido regenerados y hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo. Y ahora no es que vivimos por nuestras fuerzas, sino que vivimos en el cuerpo de Cristo, por las fuerzas del Espíritu Santo. Así que esta justicia no puede ser sacada de nuestra vida. Si Dios nos salvó, no podemos perder la salvación, porque somos parte del cuerpo de Cristo, porque vivimos en Él. Y Él es justo, y Él es santo. Y por eso es que nosotros hoy día somos justos y santos, porque estamos en Cristo. Y Pablo es enfático, y ser hallado en Él. No ser hallado mirándolo, no ser hallado buscándolo, sino ser hallado en Él, siendo parte de su cuerpo. Y la justicia que procede de Dios, que es por la fe, es la que Pablo quiere. La justicia que da un corazón nuevo, que saca el corazón de piedra y da un corazón nuevo para poder oír, cosa que oído no oyó, y para poder escuchar la palabra del Señor, para poder ver el reino de Dios, para poder apreciar el Evangelio de Cristo. Así que esta es la justicia que Pablo quiere. Y es esta fe la que Pablo se propuso proclamar en todo lugar. Pablo dijo: no quiero conocer nada más sino a Cristo. Y 1 Corintios 2, versículo 1 al 5 es muy claro. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Cuando fui a vosotros, le dice a los corintios, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, como lo hacía cuando era fariseo. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi sabiduría, su sabiduría, nuestra salvación depende de Cristo. Y es por eso que dice en el versículo 10 y el 11, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de alcanzar la resurrección. Y Pablo sabe muy bien que Cristo le dio la vida. Y si Cristo le dio la vida y está en Él, entonces debe vivir para Él. Así que se va a dedicar a conocerle más. Y conocerle. Y conocerle. Va a vivir con todas sus fuerzas para servir para la obra de Cristo. Va a querer vivir en el poder de su resurrección. Y vivir, como dice acá, en el poder de su resurrección y conocerle, versículo 10, y el poder de su resurrección es vivir sabiendo que somos justificados. Es saber que la resurrección de Cristo nos justificó. Mire lo que dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Más claro aún, Romanos 8, versículo 1 al 2. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, resucitaron en Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Vivir en el poder de la resurrección es vivir sabiendo que Jesucristo nos justificó y que el pecado murió. Ahora vivo en el Espíritu. ¿Qué más quiere hacer Pablo? Participar en sus padecimientos. Si Cristo me dio la vida, voy a participar en sus padecimientos. Y Pablo sabe muy bien que una de las características de un creyente es que en algún momento va a tener que padecer por la causa del nombre de Cristo. Y Pablo dice en Colosenses 1:24, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones y de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo sabe que su servicio iba a traer aflicciones. Le iba a traer aflicciones. Romanos 8, nuevamente, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, de que también somos glorificados con Él. Con el fin de que también somos glorificados con Él. Una de las características de un hijo de Dios es que va a padecer por el nombre de Cristo. Quizás no una persecución, pero sí lo van a avergonzar en público, pero sí lo van a perseguir, quizás de otras maneras no físicas, quizás la burla, pero es una característica, y Pablo lo tiene claro.
No tan solo quiero conocerlo y vivir en el poder de su resurrección, sino que quiero participar con sus padecimientos, de sus padecimientos. Y sigue, dice versículo 10, llegando a ser como Él en su muerte. No tan solo eso, quiero llegar a ser como Cristo en su muerte. Y Romanos 6 es muy claro y quiero leerlo porque realmente hay una forma de entender cómo vivir en la muerte de Cristo. Y Romanos 6, versículo 4 al 11 lo explica muy bien. Y dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Fuimos muertos. Fuimos bautizados en Cristo. Estamos en su cuerpo. Tuvimos que morir para poder vivir. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. El viejo Pablo, fariseo, murió. El viejo hombre nuestro murió en la cruz, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros. Así también vosotros. Consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ser como Cristo en su muerte significa vivir muertos al pecado. Significa vivir conscientes de que el pecado ha sido derrotado. Significa vivir para servir a otros. Significa vivir para glorificar a Dios. Significa vivir para anunciar al mundo que es posible volver a Dios, ser justificados por medio de Jesucristo. Significa vivir siendo una bendición, como fue Cristo en su vida y en su muerte. ¿Cuál es el objetivo? Versículo 11. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y es solo una manera que tiene Pablo de decir, quiero llegar a la resurrección viviendo como Cristo. Quiero llegar a la resurrección glorificándome en la cruz. Quiero llegar a la resurrección justificado por Cristo. Quiero llegar sabiendo que fui salvo por gracia. Quiero llegar a la resurrección, pero que cuando Cristo, el Mesías, vuelva, no me vea esforzándome por alcanzar la salvación, sino que me vea glorificando su nombre, porque Él me salvó por gracia, me justificó. Así que, de otra manera que no es por salvación por gracia, de otra manera que no es por la justificación por fe, prefiero no llegar, dice Pablo. Si no por medio de la cruz, prefiero no llegar. Porque lo que quiero hacer es conocerlo, vivir para Él. Y Pablo pone este ejemplo y dice, realmente, si los fariseos están atacando a la iglesia, sepan que deben seguir esforzándose. Porque por medio del judaísmo no van a alcanzar la salvación. Pero si quiere venir a la salvación, tiene que acudir y correr a la cruz de Cristo. Y sepa así, que como fue con Pablo, si usted está buscando a Cristo, es porque el Espíritu Santo está trabajando en usted. Y no es que usted quiso correr, sino que el Espíritu Santo y Jesucristo, en Dios, lo fueron a buscar. Porque la salvación es por gracia. Y es Cristo quien se encarnó. Es Dios quien bajó a buscar lo que se había perdido. ¿Para qué? Para reunir un pueblo que le diera gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, Pablo es el ejemplo a seguir de este capítulo. Y va a continuar. Y Dios mediante, la próxima semana seguimos desde el versículo 12 en adelante. Pero una cosa está clara, que Pablo sigue siendo un ejemplo no para imitarlo a él, sino para ver cómo seguir creciendo en madurez a la altura y semejanza de Jesucristo. Dios le bendiga. ¿Me acompaña a orar? Señor, realmente sabemos que la salvación es por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar mayor salvación. No hay nada que podamos hacer para ayudarte, Señor. Porque todo lo que había en nosotros antes de conocerte era pecado. Y el pecado no tiene nada que ver contigo. Te agradecemos porque nos hiciste santos y justos por tu misericordia, gracias a la obra de Cristo. Y queremos vivir en esta forma.
Queremos seguir creciendo en santidad, queremos seguir conociéndote a ti, queremos amarte y crecer a la madurez, a la estatura tuya, porque te amamos. Señor, te pedimos que tú sigas cuidando nuestra vida, que sigas cuidando de tu iglesia, que sigas mirándonos, Señor. Te damos gracias por todo y dejamos esta iglesia en tus manos para que nos sigas mirando y que por tu misericordia tengamos crecimiento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego. Con él estaba cuando entró a la ciudad y la multitud como a un rey le abrazó. Caras sonrientes, saludando sin cesar, aunque estaban disfrazando el final. Y mi garganta se apretó cuando oí cantar Hosana. En las alturas, oh, oh, oh. Entrando en casa, vino y pan nos entregó, y la vid verdadera nos habló, y lo llevaron a la cima del monte, donde lo clavaron siendo inocente, y se burlaron, lo maldijeron a gran voz, y le dijeron: bájate si eres Dios. Y se rompió mi corazón cuando lo oí decir: perdónalos. Consumado es. Esta copa de mi Señor, aún siento la angustia cuando la espada la atravesó, y cuando nuestros pies tembló la tierra en el momento que murió. Tercer día, la tumba se vació y la piedra ya no estaba en su lugar. Y alegremente lloré cuando el ángel habló: no temas. Resucitó. No temas. Resucitó. No temas. Resucitó.